Listo, familia. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño recorder y recordemos que la clase pasada pues, se dio fue una pequeña introducción de este tema, ¿sí? Les pido disculpas, no les he podido mandar el video, la verdad se me pasó, pero ya yo creo que por ahí para mañana o pasado mañana ya les estoy mandando, voy a ver si mando de una vez con con eso quedamos al día en videos, ¿listo? Mil perdones con ustedes. Entonces, recordemos que en todos estos mandamientos que vemos de Mateo 5, o bueno, no mandamientos, más bien interpretaciones reales que Yeshua hace acerca de las escrituras, pues dice, habéis dicho, ¿cierto? Habéis oído de lo que le dijeron a los ancianos, que se le dijo a los ancianos, que qué, que tal mandamiento, ¿cierto? Y en este caso, pues ahorita lo vamos a ver que es no adulterarás, ¿cierto? Y pues ahí vemos que realmente lo que estaba dando la verdadera interpretación. Y eso lo tocamos un poquito en la clase pasada, ¿sí? Y que cuando él dice, ahora yo os digo, pues, ¿qué está diciendo con autoridad? Le está dando el espíritu verdadero al mandamiento al cual nosotros debemos de seguir y obedecer al Eterno. ¿Sí? Por eso vamos a empezar con este verso 27, que ya entraríamos directo al tema como tal, y vamos a ir al verso 27, que ¿qué nos dice? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró y con ella en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces recordemos que acá primero nos habla de cuál, del mandamiento que está en Éxodo, ¿sí? Este mandamiento que nos dice en Éxodo 20:14, no adulterarás, ¿sí? Muy específicamente nos va a hablar de esto y recordemos que este tema se liga con el tema del divorcio, ¿sí? Casi siempre el divorcio pues está ligado a una infidelidad, a una falta en el matrimonio, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que tenemos que ver. Ambos temas están totalmente relacionados, ¿listo? Entonces, vamos a entender primero qué es adulterio. Adulterio en el hebreo, que es el H5003, que es naaf, quiere decir cometer, bueno, apostatar, adulterar, adulterio, cometer adulterio, fornicar, ¿sí? Entonces, algo que vamos a ver y es que también vamos a manejarlo de los dos puntos de vista. No solo el adulterio físico, que sería una parte, sino también el adulterio espiritual. El adulterio espiritual, que es poner algo por encima de Dios. Eso es adulterar o idolatrar, que sería más bien a nivel espiritual, la palabra correcta sería idolatrar y pues a nivel físico sería adulterio, ¿sí? Ser infiel es lo mismo que nosotros estar buscando otros dioses, ¿cierto? Que no van con respecto a lo que Dios está diciendo. Y vamos a ver que la palabra de adulterio, pues también está relacionado con esto de la fornicación. Y esta fornicación que vemos, este es prohibida en Levítico 28, recordemos todo este capítulo de Levítico 28, donde prohíbe muchas cosas, ¿sí? Donde prohíbe el bestialismo, todas estas cosas que tiene que ver a nivel sexual, ¿sí? Que eso es a lo que llama esto. Listo, listo, qué pena con ustedes, es que preciso, estos días lo tengo en la noche, entonces me ha tocado así correr. Y darle la bienvenida a Aurora. Aurora, bienvenida que acabaste de llegar. Gracias, Bienvenida. buenas noches. Gracias. Vale, buenas noches. Bendiciones, gracias. Vale. Entonces, recordemos esto de Levítico 28, sí que nos habla todo esto, pero no les había dicho muchas palabras porque estaba el niño y él es muy atento a todo esto. Entonces, hay cosas que pues todavía no se le ha enseñado así muy bien, entonces para no tener y que me ande haciendo preguntas que muy posiblemente no vas a saber responderles muy bien. Entonces, en Levítico 28 no es, déjenme les corrijo,
Si no estoy mal, es creo que es 18, Levítico 18. Sí, 18, Levítico 18, qué pena con ustedes. En Levítico 18 nos habla todo acerca de estos actos de inmoralidad, incluso en Pablo, en la epístola a los Corintios, pues nos habla acerca de esto del incesto, que eso estaba prohibido, que eso no se debía eh, aguantar o tolerar más bien en la comunidad, ¿cierto? Y a eso es también lo que nos llama acá en cuanto al adulterio, ¿sí? No solo a nivel espiritual, sino también a qué? A nivel físico, que no se debe permitir en la comunidad. Es algo que es intolerable. Por eso incluso en Amós dice que por 3 pecados va a castigar a X o Y nación, inclusive a Judá o Israel, y por el cuarto será irremisible el juicio. ¿Cuáles son esos 3 pecados? La idolatría, la inmoralidad sexual, traería el tema que estamos hablando ahorita, y por último, la violencia, ¿sí? Entonces tendríamos esos 3 pecados que hablaría ya directamente en Amós. Entonces, por eso, cuando hablamos de perversión sexual, porque eso es lo que es perversión sexual, sacar algo que es santo, que se creó en santidad y lo sacaron totalmente fuera de contexto, ¿sí? Y eso fue lo que se hizo con esto del adulterio y con esto de realmente del sexo en su santidad se perdió totalmente y se ha tergiversado. Ahorita se entiende muy mal realmente el énfasis por el que Dios creó esta parte tan bonita que es diseñada para ser solo usado en donde en el matrimonio, ¿cierto? Y recordemos que la fornicación a nivel espiritual también tiene que ver con la apostasía, con el apostatar, cuando yo idolatro a otra entidad, a otra persona, a otro objeto. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy apartando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Incluso estoy rompiendo el primer mandamiento, ¿cierto? ¿Qué dice? No adorarás, no harás imagen, ¿cierto? Y pues es que tendremos que buscar o adorar totalmente de lleno a Dios, ¿cierto? A ese es al que él habla que no tendrás dioses ajenos delante de él, delante de Dios. Y si nosotros nos apartamos y empezamos a buscar otras entidades, empezamos a adorar a las moscas, empezamos a adorar a las estatuas, empezamos a irnos tras cualquier cosa, pues de lógico que vamos a ir y empezar en apostasía, ¿sí? Como lo vemos en varios ejemplos a lo largo de las escrituras, uno de ellos Salomón, otro de ellos Acab, otro de ellos Jezabel, muchas de estas personas que apostataron realmente en contra de Dios. Por eso la importancia no solo de conocer el significado hebreo con el que se escribió, sino también saber el pictográfico, porque el pictográfico que nos ayuda a entender un poquito más el contexto con el que se escribió o lo que realmente quería decir esta parte. O el significado más simple, más básico de esta palabra fornicación, ¿sí? Y esta palabra naaf tiene una raíz primaria y recordemos que todo el hebreo también tiene sus raíces primarias, ¿cierto? Y esta palabra naaf o adulterio tiene la raíz en 2 letras, la Aleph y la Pei, ¿sí? Que ahí mismo están, las pueden ver ustedes ahí. Si las pasamos al pictográfico, recordemos que la Aleph, ¿qué es? Es la cabeza de un becerro, ¿cierto? Que significa autoridad, que significa liderazgo también, ¿cierto? Y si le ponemos la PI, recordemos, y tiene que ver algo con una sonrisa, cuando uno se ríe, ¿sí?
Entonces, imagínate acá lo que está simbolizando, no solo la sonrisa, sino la boca en general, es lo que está simbolizando esta letra P. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Imagínense, la boca, ¿qué significa? La boca es donde sale el aliento, la boca es donde sale todo esto. Y si nosotros unimos estas dos cosas, ¿qué quiere decir? La fuerza del aliento. ¿Y dónde se da fuerza el aliento en medio de un adulterio? Cuando se está teniendo el coito sexual, ¿sí? Cuando ya se empieza o cuando por lo menos ustedes ven a un animal o a alguien que esté, más que todo en los animales se da, que estén teniendo su acto sexual, pues que empiezan a hacer ese bujido o ese bramido, ¿sí? De ese aliento que hacen con fuerza, con pujo, por así decirlo, ¿sí? En medio de esto y es a lo que se le llama o a lo que nosotros tenemos como esa excitación sexual, ¿sí? Si vemos, nos lleva un poquito más allá, más adentro de lo que realmente significa esta palabra adulterio. Y acá es donde nosotros nos tenemos que preguntar qué tiene que ver esto con el adulterio. Esto del coíto, porque pues eso a nivel, lo hacemos en el matrimonio, pasa en relaciones sexuales en el matrimonio, es normal en el matrimonio, pero fuera de ello, ¿qué pasa? Porque es tan anormal fuera del matrimonio y porque realmente Dios castiga esta fuerza del aliento o este deseo o esa excitación que tenemos como seres humanos, sea hombre o sea mujer, tiene esta particularidad, el Eterno nos creó con esto y pues ¿qué tiene que ver? Pues está relacionado con esto, ¿sí? Que implica que esta sensación que esto que el Eterno creó en un núcleo, en un lugar específico, se saca, se es utilizado y se saca fuera de sus límites, ya deja de ser el diseño del Eterno y se empieza a tergiversar, se empieza a dañar, ¿sí? A eso es a lo que nos implica esta palabra. Por eso dice el mandamiento, eh, habéis oído que se fue dicho así, no cometerás que adulterio. Entonces, ¿qué quiere decir? No vas a tener este tipo de sensación, de excitación, de querer o de placer por algo, por alguien, ¿sí? Fuera de lo que dice la ley dada a Moisés, ¿sí? A eso es a lo que dice, o sea, que no podemos tener este tipo de sensación si no es de acuerdo a lo que el Eterno nos dijo. O sea, acá ya nos lleva mucho más allá. Nosotros pensamos que el alto del adulterio solo es el desear y ya, o el estar literalmente con una persona, tener relaciones sexuales ya a totalidad, pero no lo pensamos en solo la sensación. A veces, y esto puede decirlo más el hombre, porque el hombre, porque el hombre se deja llevar por la mirada, nosotras de las mujeres casi no, podemos ver a un hombre 80, 90, 60 o bueno, como ustedes lo quieran ver, muy musculoso con las chocolatinas y a veces ni nos puede producir nada, ¿cierto? Porque nosotros no somos o las mujeres no somos hacia la vista, somos hacia el oído. Por eso es que ustedes ven unas mujeres despampanantes y al lado con un hombre feo que no tiene nada que ver, pero pues que la ganó la parla, ¿cierto? El hablado del hombre, la conquistó. Entonces, el hombre es totalmente diferente. El hombre se mueve con la vista y al moverse con la vista, eso lo decimos acá en Colombia, hay un dicho que por cualquier escoba con patas se les va la vista y se les produce esa excitación.
¿sí? No todos, pero pues sí en la mayoría se da este caso. Por eso es que vemos esos hombres tan morbosos en la calle, por eso es que vemos todo eso, porque empiezan a sentir ese deseo, esa excitación que les produce placer. Y a eso es al donde nos dice Yeshua que no tenemos que llegar a sobrepasar nuestros límites, ¿sí? Entonces, imagínate, acá Yeshua no solo lo va a implicar en este sentido del adulterio, sino que lo va a implicar también en el sentido original, en lo que Dios creó realmente el sexo, ¿sí? Que no lo podemos sacar, que no lo podemos adulterar, sino que realmente saber cuál es la motivación que hace que yo vaya y caiga en adulterio, que yo vaya y quiera fornicar, es decir, tener sexo antes del matrimonio, porque pues también entraría acá un poquito esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que produce esa motivación? Lo vemos en el siguiente verso. Yeshua exactamente nos lo dice y tiene que ver con otro mandamiento. ¿Qué dice el verso 28? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Cuál otro mandamiento nos está tocando acá? Codiciar. No podemos codiciar lo que la otra persona tiene. No podemos codiciar, imagínate, o sea, acá ya nos lleva un poquito más allá. Ese deseo de tener aquello, esa excitación o ese placer que me da por tener algo que yo no tengo, ¿sí? O que yo todavía en el momento, pues no tengo las posibilidades, pues eso me hace que yo codicie y empiece a adulterar y empiece a irme o a excitar, por así decirlo, ¿sí? En la manera de sentir deseo, de sentir eso, de querer tenerlo ya y poseerlo, ¿sí? Sea X o Y cosa. Y acá pues ya nos entra un poquito más allá, ¿cierto? Ya nos entra un poquito a la codicia, que es lo que tenemos que ver. Entonces, si vemos, ya nos está tocando otro mandamiento y este donde lo encontramos en Éxodo 20:17. Incluso están en las 10 palabras o en el decálogo. ¿Y qué nos dice en Éxodo 20:17? Dice, no codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni su carro, ni su perro, ni su cartera, ni su melena, nada le podemos codiciar a la demás gente, ¿sí? Por eso dice, ni cosa alguna de su prójimo. Es decir, ¿qué quiere decir Yeshua? Confórmate con lo que tienes, alégrate con lo que tienes, agradécele a Dios de lo que tienes. Y esto sí que lo hemos tratado en varios temas o en varias clases, ¿cierto? Este de ser agradecidos. Y cuánto el Eterno nos llama a esto, porque a veces se nos olvida y a veces pensamos que necesitamos más de lo que tenemos cuando realmente no es así. Y esta palabra kahab, hamat, más bien, es como hamat, que quiere decir codiciar en hebreo y viene de una raíz primaria que es deleitarse en, ¿sí? Eh, y acá, pues aquí es deleitarse en qué, en algo deseable. No sé si ustedes han visto que hay personas que tienen que llega alguien, se compra algo y ya la otra persona está deseando tener eso y hace mil locuras para tenerlo, para poderlo obtener, ¿sí? Y eso, pues, que viene a ser ese deseo, eso de querer tener algo preciado que realmente en el momento tú no lo tienes, ¿sí? Entonces, esta palabra de codiciar pues nos lleva un poquito más allá. Entonces, si nosotros miramos acá y esto de codiciar pues nos lleva a qué? A admirar. Es cuando volvemos al ejemplo del hombre.
que es un poquito más frecuente que el de las mujeres. Nosotros las mujeres no nos vamos detrás de cuatro escobas con patas, ¿cierto? No nos vamos de cualquier hombre, no estamos haciendo eso, ¿cierto? Sino al que nos endulce el oído, tras él nos vamos. Por eso es que vamos más hacia el hombre y este mandamiento es un poquito más para el hombre que la mujer, aunque hoy en día ya podríamos decir que es casi por igual. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a mirar a una mujer? Pero cuando la mira o hace este cambio de semáforo, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese cambio de semáforo? La vio por primera vez por accidente, bueno, siguió su camino, pasó el mandamiento. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se encuentra con esta persona, le llama la atención y en vez de seguir su camino, coge y voltea la mirada y sigue la mira y sigue mirando a esta persona? ¿Qué pasa? Está codiciando, está admirando, está queriendo poseer a esta persona aún sin tenerla, ¿sí? Y por eso es que Yeshua dice que ya con haberla mirado ya cometió pecado, ¿sí? Eso nos pasa también en otros aspectos. Cuando vemos el carro de alguien y decimos, uy, tan bonito, pero nos quedamos viéndolo como, uy, lo codicio, ¿sí? A eso es a lo que nos dice. ¿Por qué es que causa tanto placer? Y eso sí, porque los varones dejan llevarse la vista, no sé si ustedes han visto, y han pasado incluso videos muy chistosos donde hay hombres y uno incluso los ve en las calles que van hombres que se distraen, van por su carril, en cicla, en moto, en carro, por lo que sea, ¿sí? Y desvían su mirada y siguen la trayectoria de la mujer hasta el punto que se estrellan, ¿cierto? O sea, pierden de vista su rumbo, su dirección que realmente era donde tenían que mirar y por ir mirando otra vez una escoba con patas, pues definitivamente terminan dándose su tramacazo, su totazo, su golpe, ¿sí? Y pues definitivamente ahí, ¿qué pasa? Ahí sí como que caen en cuenta qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Pero por desviarse tanto la mirada. Y eso empieza y debido a bueno, esto ya tiene que ver también con la parte de cómo Dios nos creó a nosotros. Por eso es que hay que estar cuidando también nuestras vistas, ¿cierto? Y es debido a varias sustancias que se generan a nivel, a nivel natural en nuestras células, en todo esto, estas sustancias químicas que reaccionan y generan ese proceso eléctrico, ese proceso que como que genera algo que te gusta, que te agrada y quieres tenerlo porque te produce placer. Al producirte placer, pues de lógico que tú qué vas a hacer, vas a seguir mirando. Es lo mismo cuando tú te comes algo que te gusta, ¿cierto? ¿Tú qué vas a hacer? Tú no lo vas a dejar ahí tirado y que otra persona venga te lo coma, ¿cierto? Tú vas a aprovechar y te lo vas a comer porque te gustó, porque te provocó placer. Algo que cuando tú te comes y no te gusta, pues ¿qué va a pasar? Lo vas a dejar de un lado. ¿Por qué? Porque no te produjo placer, porque no te dio ese anhelo o ese deseo de comer, ¿cierto? Muchas veces nos pasa así. Eso es lo que produce esas sustancias en nuestro cerebro, que nos ayudan a tener eso y a generar ese proceso eléctrico en nosotros, ¿cierto? Donde vamos a ver ese proceso de placer. Por eso a los hombres se eleva un poquito más la vista hacia las cosas o digamos hacia este tipo de cosas como son las mujeres, ¿cierto? No solo a las mujeres, a los carros, a las motos, ¿cierto? Ellos son muy dados a ese ámbito. Cambio nosotras de mujeres a que sí se nos desvía la vista. A las carteras, a lo que la otra señorita tiene y cómo está de bonita y venga y es que se puso y que no sé qué y ahí cómo se hace para yo también hacérmelo, ¿cierto? Todas esas cositas también tiene que ver con esto, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo la vanidad, es bueno, pero tampoco el estar codiciando o el estar deseando lo que los otros
tienen, ¿sí? Y hoy en día sí que realmente es difícil evitar esto, es difícil decir, no, pero es que si yo miro aquí, ya hay algo allá. Si yo miro allá, ya tienen otra pancarta con una mujer desnuda y más ahorita acá en Occidente, ¿cierto? En Oriente no tanto, porque pues es un poquito todavía, está muy recatada, aunque ya están empezando un poquito a cambiar esto, pero realmente donde más está así, ya uno ve y las mujeres ya salen en brasieres, ¿sí? Ya salen solo tapándose la parte de arriba y ya, sin camisetas ni nada por el estilo, ¿sí? Y ya entonces el hombre, pues de lógico, pues el hombre tiene las de perder ahí en ese aspecto, ¿sí? Por eso es que aunque digan las mujeres y puedan decir, y ahorita con esto del feminismo que está muy levantado, y puedan decir, no, pero es que nuestro cuerpo y tienen que respetarnos y que yo no sé qué, pues sí, pero pues tampoco es como decimos acá en Colombia, no pueden dar papaya, o sea, no pueden estar, eso es, no pueden estar como mostrando o literalmente el dar papaya es el ponerle en bandeja de plata al ladrón o en ponerle en plata a aquel morboso para que venga y te piropee y te diga lo que quiera. ¿Por qué? Porque tú le estás mostrando. Pues eso está haciendo carta abierta para que uno como mujer reciba muchas cosas y muchos dichos feos de los hombres, ¿sí? Que puede que uno diga, no, pero es que ellos tienen que controlar, si es que ellos, pues sí, pero son hombres. No todos tienen a Dios para controlar esta parte de su vida, ¿sí? Y eso no solo lo vemos en cosas tan simples como nuestro diario vivir, como es esto, sino también en la pornografía, lo vemos en cosas así que ya nos llevan mucho más allá y eso sí, hoy en día, que tenemos que tener mucho cuidado con los niños con este aspecto de la pornografía, ya que como vemos esa imagen del celular, sin importar quién esté, ahorita el internet está abierto para todo el mundo y ahorita ya se le dejan a niños de 5, 6, 3 años, 2 años, incluso, ay no, que para que no moleste, venga, le pongo el celular, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Eso daña porque nosotros no estamos controlando al 100% lo que están viendo. ¿Sí? Y pues eso no solo a nivel de juegos de violencia, controlarle qué está viendo en muñequitos, no solo eso, sino también estar controlando esta parte donde viene la pornografía. ¿Por qué? Porque esto ya viene en propagandas, cualquier anuncio, cualquier cosa, vienen y le van metiendo cosas a nuestros niños a veces sin que nosotros nos demos cuenta, novelas, ¿sí? Todas estas cosas que empiezan a martillar en la vida del niño y acá es donde realmente tenemos que tener cuidado. Por eso, y hay una estadística, ¿sí? Que nos habla que el del 2000 entre el 2004 y el 2016 se dice que la proporción de usuarios que ve pornografía, que estaba viendo pornografía o que esté viendo pornografía aumentó al 310%. Eso al año 2016, que casi no había conectividad, que casi no todo el mundo tenía la opción de tener un portátil, un computador en la casa. Hoy en día es fundamental, familia que no lo tenga, es familia que ya raya en la pobreza, por así decirlo, ¿sí? Porque hoy en día es fundamental para trabajar, para estudiar, para hacer cualquier cosa, ya es como fundamental tener un computador en la casa, ¿cierto? El que no lo tenga, pues le toca irse a dónde, a los cafés internet, al cibercafé, bueno, al lugar donde esté para poder entrar y peor, porque si tú no tienes un computador en tu casa donde tú estés verificando lo que hace tu hijo y lo mandas a un cibercafé, a lugares que no tienen nada de protección contra esto, pues ¿qué está viendo el niño? ¿Sí? Y a eso es a lo que tenemos
que mirar. Y ya nos vamos un poquito años más adelante, se dice que para el año 2020, el 50% de los niños de 11 a 13 años ya habían visto. Lo mismo, el 65% de adolescentes de 14 a 15 años ya había tenido algo que ver, habían sido expuestos por una propaganda, por un video, por algo, o X o Y cosa, un amiguito que le mostró, cosas por el estilo, lo que antes era un revista y que los papás lo escondían debajo de la cama y por allá donde no lo vieran, hoy en día es más difícil de controlar estos contenidos y por eso tenemos nosotros que controlar, o sea, ¿para qué darle a un niño de 11, 12, 13 años, 14, 15 años un celular cuando realmente no lo necesitan? ¿Para qué lo necesitan? Ellos necesitan estar hablando para el trabajo, para cosas así por el estilo. Si uno de adulto a veces ni lo necesita tanto, y si lo necesita es más porque necesita estar llamando o estar haciendo cosas, pero un niño de 3, 2 años, 4 años, ¿qué va a necesitar un aparato de esto, sí? Y ahí es donde realmente yo estoy más apreciada o me voy más hacia lo antiguo, hacia que toquen tierra, que vayan, se arrastren, que jueguen, que se distraigan el uno con el otro. ¿Por qué? Porque eso incentiva su creatividad, eso incentiva otras cosas que realmente nosotros como seres humanos lo necesitamos para años más adelante. Por lo menos, ¿qué pasa si un niño de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, desde que cogió el celular a los 2 años, a los 5 años, nunca fue, cogió un parque, se trepó, pues ¿qué va a pasar de grande? No va a tener la misma flexibilidad, no va a tener los mismos reflejos, va a ser muy dormido en ciertos aspectos, ¿sí? No estoy diciendo que el televisor o el computador o la tablet o el celular sean 100% malos, no, se puede utilizar, pero en baja proporción, es decir, 1 hora, media hora, por mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ayuda y pues sí, ayuda en ciertos aspectos a los niños, pero también desfavorece en muchos otros. Y ahí es donde nosotros como padres debemos de estar vigilando esto y por eso dice también en estas, en esta estadísticas que encontré, dice que el 75% de los padres creía que sus hijos nunca habían visto pornografía. Y eso hoy en día es casi imposible, porque ya en las novelas, ya en la música, no solo se ve, sino se escucha también la pornografía, ¿sí? Y acá sí que hay artistas que sacan ese tipo de canciones. Y por eso nosotros tenemos que ver. Y por lo menos se dice que de esos, o sea, esos padres, de esos de este 75%, el 53% de los niños de estos padres reconoció que ya había visto pornografía en internet. Por eso nosotros, y no más nosotros como adultos, estamos expuestos y sabemos de esto y conocemos casos de esto ya en adultos, que serán niños, que serán adolescentes. Por eso es muy controlar este aspecto. Si no lo necesita, ¿para qué darle esto? Porque realmente si no se lo dice el compañero, si no lo encuentra en el celular, si no está haciendo otras cosas, pues realmente tratar de qué, de tratar de controlar esto, sí explicarles, sí hablarles, o sea, tampoco es que digo que sea un tema tabú como lo fue en varias generaciones antes, por lo menos en nuestros padres o en nuestros abuelos o de pronto llegó a pasar con nosotros, pero no debe ser un tema tabú. También debemos documentarnos, también debemos enseñarles, explicarles el por qué eso está mal, pero tampoco nosotros dar herramientas para que ellos se extravíen de manera más fácil.
porque es que de por sí, de acuerdo a esta estadística, pues dice que durante el año 2021 las búsquedas de material pornográfico ascendían ¿a cuánto? A 140 millones de vistas diarias. Imagínense, o sea, cuánta gente no se la pasa, incluso ahorita, mientras que estemos en clase, cuánta gente no está pegada ahí viendo pornografía y viendo todas estas cosas, y realmente ahí es donde nosotros tenemos que entrar como padres. Hay ciertas cosas, hay ciertos aparatos, hay ciertas cosas que nosotros podemos buscar e implementar y que en nuestra casa no se pueda entrar, digamos, a estas páginas y evitar eso porque esto de pornografía no es así como así. Ahí entran las tratas de blancas, ahí entran los secuestros de niños que después son robados y son utilizados para hacer estos actos de pornografía. Recordemos que hay pornografía infantil, no solo la adulto, sino también la infantil. Y pues esto es algo que tenemos que ver, ¿sí? Y realmente algo que está y que vemos acá es que muchos de esto pues lo está viendo casi a nivel mundial y se cree que los países el top 5 que están en esto y que consumen mayor cantidad de contenido de eso está Argentina, está Colombia y figuran otros países, por lo menos Argentina en el puesto 16, Colombia en el puesto 17, ¿sí? Y entre esos entra Reino Unido, Japón, Francia, México y pues en Estados Unidos ni para qué decir, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que este problema de la industria que es mayormente visual más que oído, ¿sí? Es más visual, pues de lógico que detrás de eso, pues viene la industria de la drogadicción. ¿Por qué? Porque secuestran muchachas y para que ellas les trabajen y hagan lo que ellas quieran, pues las empiezan a drogar, ¿sí? Y a la vez, pues las hacen drogadictas y como ellas quieren o anhelan más droga, pues ¿qué pasa? Para que darles más droga, pues de lógico lo que hacen es que trabajen con su cuerpo. No solo eso, las tratas de blanca, de esclavitud, el robo de menores, el secuestro. ¿Cuánta cosa no se ve a lo largo de esto que realmente tenemos que estar conscientes de que este lado existe y que es donde nosotros tenemos que cuidar en nuestras vidas, en nuestros pequeños, ¿sí? Porque esto no solo entra en los pequeños, esto también entra en nosotros como adultos, de cuidarnos de ver estas cosas, de tratar de no estar en esto, de cuidarnos, ¿sí? Porque esto realmente se ve y causa mucho dolor, mucho sufrimiento en miles de personas. Incluso hace poco salió una película de unos extranjeros que hablan de esto de la trata de blancas y cómo está tan grande acá en América, en todo aspecto de América y que realmente incluso es alguien cristiano que está difundiendo esto para tratar y pues para no callar este aspecto, ¿no? Entonces, pues imagínate, esto es una industria que no solo secuestra, abusan de niños desde muy chiquitos hasta muy grandes. Incluso hay pedofilios, hay, mejor dicho, una gran cosa es que se mueve detrás de esto y que realmente es donde nosotros pues tendríamos que estar vigilando y estar pendientes, ¿cierto? Y que pues esta industria no solo está relacionada con el narcotráfico, no es una industria solo de cine, sino también que tiene que ver con toda esta parte que va en contra realmente de lo que Dios dice que realmente esto es lo que más daño ha hecho a la sociedad, ¿sí? Y todo conectando todo esto, pues está relacionado también con qué? Con el aborto. Porque ¿qué pasa con estas mujeres? Pues le empiezan a sacar los niños, unos para las ventas, otros para todo esto, ¿sí? No solo eso,
sino también hoy en día, no más en nuestros hogares, en las personas que conocemos, cuántas niñas, cuántos jóvenes no han dado un aborto porque dicen, no, es que todavía no es el momento, no estoy lista para ser padre, este niño por accidente no lo puedo recibir o tiene deformaciones, el médico me dijo que está muy deforme, mejor que no nazca y empiezan los abortos. Y todo esto tiene que ver con qué, con el adulterio, con la fornicación. ¿Por qué? Porque se sacó el sexo de su contexto y se sacó y se transgiversó, se volvió toda una cosa que realmente no era. Por eso, ¿qué fue lo que causó la destrucción de Sodoma y Gomorra? Eso, la inmoralidad sexual, la violencia, todo esto que provocaba y realmente hasta en los días del diluvio, para la época de Noé, también se estaba dando esta perversión, porque dice el Eterno que bajó y vio que desde el niño hasta el más grande había solo maldad en su corazón. ¿Y en dónde es donde vemos más la maldad? En lo que Dios creó como lo más sagrado, y eso lo vimos con el libro de Cantar de los Cantares. ¿Qué son las cosas más sagradas que el Eterno creó y que deberían ser santas y que deberían utilizarse según el diseño del Eterno? Lo que es la sexualidad y la música. Dos cosas que se han tergiversado y que van muchas veces de la mano. Sí, hay mucha música muy sensual, muy erótica, incluso ya hoy en día con el reggaetón que se mueve mucho acá en Colombia, no sé en México, pero acá en Colombia sí se ve mucho el reggaetón y ya es explícito, sí, ya es cosas que uno dice, pero es que está hablando literalmente de tener una relación con una persona. Y tú ves niños de 2, 3 años cantando esas canciones como si fuera lo máximo. Y uno hiciera, uy, Dios mío, si ellos entendieran lo que están diciendo, o sea, qué se les está creando a nivel psicológico para cuando crezcan. Y recordemos que así nosotros aprendimos a leer, a escribir por medio de canciones, por medio de didácticas, por medio de todo esto. ¿Qué están aprendiendo ellos a través de todo esto? Por eso es que tenemos que tener también cuidado con lo que escuchamos. ¿Sí? En el sentido hoy en día de que ya la perversión está en un sentido desproporcionado que realmente no va conforme a lo que Dios está diciendo. Estas estadísticas ustedes la pueden encontrar en la página que se llama Family Safe Media, ¿sí? Allí pueden encontrar, también dan recursos de prevención, es decir, muestran ciertos aparatos, ciertas cosas que se pueden utilizar para evitar, por lo menos en sus hogares, manejar esto para que los niños no tengan acceso a esta clase de contenido, ¿sí? Sin embargo, pues recordar que como nosotros, como padres, como tutores, como autoridades de ellos, pues tenemos que mostrarles y hablarles de la verdad y decirle, mira, esto no es así, ven, te enseño, te muestro y esto, y también va de acuerdo a cada edad, irles enseñando, irles mostrando este aspecto, tanto de drogas como de todos los aspectos, y eso sí es algo que he dicho y le he dicho a algunas mamitas, pues que hay que educarlos en cuanto a este aspecto, porque pues tampoco podemos ponerlos por alto, porque si no se lo decimos y se lo enseñamos nosotros, ¿quién se lo enseña? El compañerito, el amigo de la esquina o el profesor que realmente está rayando en lo contrario al eterno. Entonces, nosotros debemos de ser precavidos con esto. Por eso es que si Yeshua decía, y si él dijo cuando estaba dando una de sus enseñanzas, cuando encontró a un niño, lo alzó y los discípulos querían sacarlos, quitarlos, ¿sí? Porque dijeron, no, estos son muy canzones, échenlos para allá, para un lado. ¿Qué le dijo Yeshua? No, 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 déjenlos, porque de ellos también es el reino de los cielos. Y antes, ¿qué les dijo? Sean como los niños, porque así tendrán mejor heredad. Es decir, podrán entrar mejor al reino de los cielos. ¿Qué fue lo que nos quiso decir con que nosotros tenemos que ser como niños? Pues tener esa gran motivación, tenemos que tener
ese niño que hay en nuestra vida, tener esa mirada de inocente, ¿sí? Y cómo tenemos esa mirada de inocente, cómo sabemos qué es apto, qué no es apto, cómo podemos mantenernos puros sin necesidad de ver estas imágenes, ¿cierto? Y pues allí es donde nosotros tendríamos que, ¿qué? Que empezar a cauterizar nuestros ojos. ¿Qué quiere decir? Empezar y tomar ese anhelo, ese mismo anhelo que tuvo Job, ya ahorita lo vamos a ver, que de decir que yo no voy a mirar algo que yo no deba mirar. Voy a hacer como los caballitos. Como los caballos le da miedo a los carros, pues le ponen una cosa acá para que vaya y mire solo de frente. Pues a eso es también a lo que nosotros debemos de ponernos para que, bueno, lo que pase por el frente, bueno, no hay problema, pasó. Pero ¿qué pasa? Yo sigo derecho por mi camino, no voy a volver a mirar y a caer en la codicia, ¿sí? Y esto es inevitable. Ustedes me pueden decir, sí, pero ¿qué hacemos con las pancartas, con el anuncio? Preciso me salió el anuncio de una novela y dura 3 segundos y no lo puedo quitar hasta que me salga. Pues, ¿qué tienes que hacer? Eso es algo que es inevitable, ¿eh? Pero tampoco tú te vas a dejar llevar por la codicia y seguir mirando, ¿sí? Que ahí es donde nos lleva realmente el nosotros tener esa mirada como de niño y ahí es donde nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que empezar a cauterizar nuestra mirada, es decir, empezar a decir, la voy a consagrar para esto y yo no voy a utilizarla para actos tales, ¿sí? Y esto realmente Joseph toca ahí un libro y él lo dice que es muy bueno, que habla de la enseñanza en la perspectiva hebrea o en la perspectiva judía, ¿sí? Y es un libro escrito por un rabino, la verdad, no sé si acá lo tenga escrito. Joseph habla de este libro, no sé si lo diga en el audio, ahorita lo vemos porque realmente no me acuerdo. Y se dice y habla de este libro y dice que repite algo a lo largo del libro. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres enseñarle algo a tus hijos, si tú los quieres impactar realmente, ¿qué tienes que hacer? Ser congruente con lo que tú estás enseñando. Ejemplo, ¿sí? Porque algo que sí se crea en la visión del hijo, perdón, y algo que sí se nos queda a nosotros como hijos que pasamos por esa etapa, ¿cierto? Es el ejemplo del padre. Nosotros no nos acordamos tanto de sus palabras, sino más de su ejemplo. Si vemos que era una mamá que le gustaba cocinar y se deleitaba en la cocina, ¿por qué nos acordamos de eso? Porque la veíamos en la cocina cantando, bailando, no sé, ¿sí? Y ay, le gusta cocinar, ¿cierto? Y uno que decía, y ese es el ejemplo, y muy posiblemente tú también a través de ese ejemplo te gustó y te llenó la cocina, ¿sí? Es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos tomar en el lado negativo es un padre alcohólico, ¿sí? El padre alcohólico toma y toma y podemos ver ejemplos de dos niños. Uno dice, me tocó esta vida, pues voy a seguir igual que mi padre, siguió el ejemplo malo del padre. El otro sí pudo decir, dijo, no, 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 yo no voy a ser como mi padre y tomó la perspectiva y cambió radicalmente su vida. Pero casi siempre nosotros tendemos a seguir el mismo acto, los mismos ejemplos que siguen nuestros padres. Por eso el padre, la autoridad, sea el lugar donde estés, tienes que ser de ejemplo, de testimonio, lo que nos recalca mucho Pablo, el ser congruentes, no solo Pablo, Yeshua, la Torá, los profetas, el ser congruente de lo que decimos, pensamos y hacemos, ¿sí? ¿Por qué eso?
porque realmente ahí vas a entender y te va a crear te va a creer realmente tu hijo y esto está ligado con los juramentos. ¿Qué pasa cuando ya tu hijo no te cree y te dice, no, júramelo, no, prométemelo? Pues, ¿qué pasa? Tu ejemplo no está siendo congruente con lo que tú estás diciendo. Imagínate, llegar a ese punto, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser ese ejemplo. No puedes decirle a un niño teniendo el cigarrillo en la mano y fumando y decirle, papito, no fume, no vaya y tome tabaco, no haga eso porque realmente pues está mal. Incluso hay una canción de Vico Sí que habla de esto, sí, que me gusta mucho. Y él dice, y dice la canción, que era una madre que era viciosa, que era drogadicta, que era adúltera, fornicaria, bueno, por decirlo así, prostituta, ¿sí? Y va y le dice, no seas adúltera, no seas prostituta, no seas adicta, no seas nada de esto. ¿Y qué pasó la niña cuando él fue grande? Siguió el mismo ejemplo de su mamá, porque fue lo que conoció, porque fue lo que vio, ¿sí? Que ya el Eterno llegue y cambia su vida, sí, muy posiblemente sí, pero si nosotros somos influencia en la siguiente generación, pues cuánto no más ser ejemplos para ellos, pero en la mejor proporción, así como lo vemos en la imagen, así como un papá se empieza a rasurar la barba, el hijo también quiere hacer lo mismo y a veces hasta las niñas también quieren imitar al papá, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ¿sí? Si nosotros no queremos que ellos cojan por el lado que no es, que fumen, que tomen o que digan palabrotas o que digan cosas así por el estilo, pues que nosotros tenemos que hacer, andar con el ejemplo. Sé que acá no somos de estos, pero muy posiblemente en otras áreas tendremos que estar manejando en nuestro mal genio en las cosas que hacemos, ¿cierto? Pues bueno, esas son cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué nosotros a veces como padres no hacemos lo mismo? Decimos, más no aplicamos, ¿eh? Y eso sí sea en la mayor porcentaje. A veces hasta nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestro hijo o a alguien que tenemos al lado, ve, no hagas esto? Y después el niño te está mirando y acá yo sí tengo un niño que me dice así, ay, pero usted dijo que eso no se tenía que hacer, ¿y por qué lo está haciendo? Y uno como que, sí, sí, ¿verdad? Y lo hacen caer en cuenta. ¿Qué tal si es un niño que no dice y solo sigue tu ejemplo? Pues entonces, ¿qué vamos a crear? Por eso tenemos que tomar un compromiso de cauterizar nuestras vidas, de cauterizar nuestros ojos, de purificar y decir, ya voy a empezar desde hoy a purificar todo lo que yo veo. Esto que va en contra de Dios, no lo voy a ver. Esto que va en contra de Dios, no lo va a ver, ¿sí? Y eso es lo que quiere este estudio, y no solo este estudio, sino lo que quiere Yeshua en nuestras vidas, que nosotros cambiemos lo que estamos viendo, que nosotros empecemos a buscar realmente contenido que reconstruya, que confirma, que rectifique, que restaure nuestras vidas, que realmente sea un contenido bueno, edificante para nuestras vidas, para los seres que están a nuestro alrededor, porque el ejemplo por donde tiene que venir no es lo mismo estar orando, Dios mío, cambia a mi esposo, Dios mío, cambia a mis hijos, cuando tú no quieres cambiar, cuando nosotros no queremos cambiar. ¿Quién es el primero que tiene que cambiar y dar ejemplo para que su familia, para que las personas del hogar empiecen a dar un cambio? Pues somos nosotros. Por eso debemos de ser congruentes con lo que decimos, ¿sí? Y por eso tenemos que empezar con esa pureza de nuestra mente que empieza ¿por dónde? Por los ojos. Porque son la mirada, son la ventana, es por donde entra la mayoría de información a nuestras vidas. Todo lo que tú ves queda registrado en el cerebro y casi nada de eso se borra, ¿sí? A pesar de que ahorita no te acuerdes de ciertas cosas y después ustedes no sé si se han dado cuenta
llega un momento en que ustedes dicen, oiga, esto yo ya lo he visto en algún lado, ¿dónde? Por eso mismo, o que han sentido ese déjà vu, ¿sí? Que le dicen el déjà vu, que como que esto ya lo viví, esto ya lo vi, esto, bueno, me suena nada, ¿no? Pero así mismo. Entonces, algo que nosotros no podemos hacer es borrarla. Nosotros como seres humanos no. Pero Yeshua realmente sí podría. ¿Qué dijo Yeshua? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para tenerla, la mira, entra primero por su vista, después a sus deseos, después a todas estas hormonas y todas estas sustancias químicas que se dan en el cerebro para darle placer, pues ¿qué hace? Hace que ya adultere con ella en su corazón, ¿sí? Por eso Yeshua más adelante en Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo esto? Del corazón. Recordemos que nosotros no podemos confiar en el corazón, no podemos confiar. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso, el corazón es engañoso, ¿sí? Y por eso dice que de allí salen los malos pensamientos. Ahí es donde empieza esa piquiña o ese gusanito de decir y empezar a dejarse creer ciertas cosas que vienen en eso, ¿sí? Y hay algo que dice Joseph en uno de los audios que estaba escuchando en esta semana y dice que nosotros somos de los que tenemos que estar atentos a los pensamientos que tenemos, que una cosa es que los pensamientos pasen por encima, así igual que los pájaros, pasen por encima, te picoteen la cabeza y se vayan, así como un pensamiento que te surgió, tú le pusiste cuidado, pero dijiste, no, 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 eso no va, y lo echas fuera, ¿sí? A ese, pero diferente es que tú dejes que ese pajarito haga nido en tu cabeza y empiece a formar cosas que no son. Lo mismo el pensamiento, ¿sí? Ya tú no lo echas, sino lo dejas ahí. ¿Y qué pasa? El pensamiento tú lo trabajas, después se baja a tu corazón, a tu convicción. ¿Y qué pasa? Después lo haces, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos empezaron con decir, uy, este celular está como viejito y después le empiezan a decir, no, ya no me funciona bien, no, después ya quiero cambiarlo, no, no sé qué, hasta el punto que tú tienes que hacer algo, trabajar algo, incluso sacar prestado por tarjeta o X cosa y te compras un nuevo celular. Todo empieza a través de un pensamiento, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Por eso este principio, ¿sí? Que construye el mandamiento que realmente Yeshua quiere darle una interpretación correcta, y es que si dice, si miras a una mujer para provocarte placer, o sea, la mujer ni siquiera te está provocando placer porque está pasando por allí, ¿sí? O ese algo que tuviste y te está provocando placer, te deleita verlo, quieres seguirlo con la mirada que dice, ya transgrediste, ya caíste, ¿sí? El simple hecho de excitarnos, el simple hecho de sentir ese placer por cosas que no son nuestras, porque ¿por qué empieza el adulterio? Por la codicia, pues el simple hecho de hacer eso ya estamos transgrediendo este mandamiento. Y si vemos, es duro lo que nos está diciendo el Eterno y es donde nosotros debemos de empezar a trabajar, ¿sí? Y si vemos hasta ahora, pues ya nos hemos sentido culpables, ya decimos definitivamente estoy fallando con esto y realmente no podríamos decir quién no ha caído en esto, o sea, en doble mirada, en ir y mirar a la otra cosa, ¿cierto? Y más hoy en día con ese bombardeo que tenemos, con todo eso, ¿sí? Pero también gracias al Eterno y gracias a Yeshua también nos está dando la solución
allí en el verso. ¿Cuál es la solución? Y esta solución nos la da la misma Torá, que dice en el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y acá ustedes podrían decirle, y esto es algo que estábamos tocando, no sé si acá o en otro curso, que estábamos tocando que definitivamente, ¿qué tal si nosotros hacemos y recordemos que esto lo dice la Torah como tal, ¿cierto? Si tu ojo es de te hace caer, ven, quítatelo, o sea, pero ¿qué tal si lo hacemos literalmente? ¿Será que alguno en este mundo quedará bien? ¿Quedará con los dos ojos? ¿Quedará con las dos piernas? ¿Con las dos manos? ¿Cómo entraríamos cada uno de nosotros si nos empezamos a mirar y decir, uy, no, es que mi mano hizo algo que no debía, me tocó cortármela? O mis ojos hicieron o vieron algo que no debían de haber. O mi boca estaba diciendo algo y dijo algo que no tocaba. Me toca quitarme la lengua. ¿Ustedes creen cómo entraríamos nosotros? Yo creo que no entraríamos con ninguno de nuestros miembros debido a esta ley, ¿sí? Y es que esta ley realmente no se puede tomar literal, porque imagínate, o sea, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde quedaríamos nosotros? Y acá es donde realmente nosotros podríamos decir, bueno, tengo un problema con mis vistas porque mis ojos son muy traviesos, se van y yo no los puedo controlar. O mis manos, ay, y hay una enfermedad que es así, que la gente roba y a veces ni se da cuenta y empieza y coge las cosas, se las lleva y cuando se da cuenta tiene eso y ya para devolverla es difícil. Entonces, ¿qué dice? Se trata de sacarlo, se trata de que nosotros andemos tuertos y lleguemos al punto de estar como Sansón para entender realmente las escrituras. Recordemos qué pasó con Sansón. ¿Quién se acuerda qué pasó con Sansón para terminar siendo tuerto? Porque eso sí fue totalmente, le sacaron los dos ojos. Se le fueron las fuerzas. Mírame a mí. Exactamente, pero no se le fueron las fuerzas porque sí, como a ti, Yadira, a él porque transgredió, fue contrario a lo que Dios le pidió que dijera, ¿sí? ¿Qué hizo Sansón a lo largo de su vida? Distraerse con mujeres. Exactamente. Se fue hacia el otro lado. Prefirió, o sea, ni siquiera prefirió las mujeres de su pueblo, sino las mujeres que filisteas, las que iban en contra de la nación, aquellas que eran perversas, idólatras, sí, pues no podemos decir que todas las mujeres hubieran sido así para la época, pero eran idólatras, adoraban a otros dioses de acuerdo a su cultura, pues ellas mismas hacían porque era lo que conocían, ¿cierto? Pero realmente a eso no es lo que nos está llevando Yeshua. ¿Y qué es realmente lo que nos quiere decir Yeshua en este asunto? Y es que ser radical. ¿Qué quiere decir? Si tú y si algo te está haciendo caer, pues córtalo, quítalo, sácalo de raíz. Es decir, si tú estás propicio a ser adicto, ¿qué tienes que hacer? Corta de raíz con todos los con todos los amigos que tengas, ¿sí? Ya iba a decir animales, con todos los amigos que tengas, ¿sí? Que te están llevando a eso, corta toda la relación. Si es necesario, cámbiate de ciudad, empieza de cero, ¿sí? Y aléjate de todo aquello que te lleva a esa adicción. Lo mismo con aquel que es alcohólico, ¿qué tiene que hacer? Prohibirse entrar a un bar, prohibirse tomarse una copa de vino, porque eso ya llamaría otra vez a tomar
trago y se pegaría a la botella. Entonces, a eso es a lo que está diciendo, que dice ser radical rompiendo todo aquello que te está haciendo caer, ¿sí? ¿Qué te dice? Ah, bueno, que tú tienes eso, pues búscate ciertos aparatos, por lo menos para la pornografía, por lo menos para el chisme, pues ya no te juntes con las chismosas del barrio, con las chismosas de la comunidad, ya no te juntes con ellas, sino con otras personas que realmente te ayuden a crecer, ¿sí? O por lo menos otro ejemplo, por lo menos los hombres, pues ya digo, ya no voy a mirar hacia allá, sino que me voy a cerrar los ojos y no miro, ¿sí? Cosas así por el estilo. A eso es a lo que dice, porque imagínate, si no lo hacemos, si no somos radical, pues definitivamente vamos a terminar echados en el infierno. Entonces, lo que dice es que seamos que radicales, porque si no sacamos ese pecado de nosotros, porque si no luchamos con nuestra carne y tratamos de que sea el Eterno, que sea Dios, que sea Yeshua, el que gobierne nuestras vidas, como lo estaba haciendo Josué al conquistar toda la tierra prometida, y eso es lo que nosotros tenemos tener que hacer que ¿qué? Con nuestra carne, ¿cierto? Por eso ahí es donde te das cuenta de lo grave y de lo radical que está tratando este asunto. O sea, te lleva hasta lo más profundo. O sea, no es solo adulterio en cuanto a otra persona, sino ya lo estamos viendo que va en muchos más aspectos y muchos más profundos, ¿cierto? No solo a eso. Entonces, la motivación de Yeshua, ¿qué nos implica? A temer, a tener ese temor de Dios, ese temblor de Dios, a no fallarle, a estar realmente andando de acuerdo a lo que Él nos dice. Por eso Salomón en Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. ¿Y qué es el temor del Eterno? De acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a lo que yo digo, a lo que Perencejito, Julanito dice, sino de acuerdo a las escrituras, ¿qué es el temor del Eterno? Y esto lo vemos en el mismo libro de Proverbios 8:13. El temor del Eterno es que aborrecer el mal. ¿Qué tengo yo que aborrecer? Incluso acá nos da 4 ejemplos de los cuales yo tengo que aborrecer: la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Eso lo aborrece el Eterno, pues yo qué tengo que hacer? Aborrecer. No puedo irme con la soberbia, no puedo andar con la arrogancia, no puedo caminar por el mal camino y mi boca no puede ser perversa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme aislando o alejando, no andar al tiempo completo con personas que estén así. Eso no quiere decir que te vas a salir de este mundo y ahora qué vas a hacer. No, como lo dice Pablo a los Corintios, si no estoy mal, que les estaba diciendo, venga, mire, no anden con gente perversa, pagana, mentirosos, blasfemos, hipócritas, adúlteros, fornicarios, hechiceros, todo eso, que no anden con ellos. Pero ¿en qué cuestión se lo estaba diciendo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cuestión le estaba diciendo ahí Pablo? ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo? Él no le estaba diciendo de la gente del mundo, porque era pagana, porque eso es lo que conocen. ¿Qué le dice? Aléjate del hermano que está cayendo en este error. Por eso incluso Pablo también les dice a los corintios, les dice, venga, ¿por qué tienen a un hombre que está cometiendo incesto, que se está metiendo con la madrastra, por así decirlo? ¿Por qué lo están dejando en la comunidad? Eso es de perversos, tienen que echarlo. Por misericordia, échenlo a Satanás. O sea, por misericordia no toleremos eso. ¿Por qué? Porque si nosotros lo toleramos, porque si le mostramos que como creo en Dios, puedo tolerar todo, que Dios también es así. ¿Será que Dios tolera todos estos pecados? Dios no los tolera. Dios los aborrece y aborrece a la persona que los está haciendo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Decirle, mira,
Dios quiere hablarte, Dios quiere conocerte, aprende de las escrituras, no empecemos por juzgarlos, es decir, por mostrarles ese texto o los textos que ellos ya saben que están mal, que están cometiendo pecado, sino realmente diciéndoles, listo, vea, tú no quieres, tú quieres seguir con esa persona, quieres seguir cometiendo ese incesto, listo. Ve, hazlo, pero acá ya no tienes entrada porque esto es intolerable para nosotros. Está en contra de todo lo que Dios nos dijo a nosotros. ¿Qué quieres y puedes venir a hablar con nosotros? Sí, pero de cosas que sean buenas, que sean edificables. Si ya vienes a hablar de cosas por el estilo, de todo lo que estás haciendo, mejor ni nos cuentes. Eso es marcar que un límite respetando lo que ellos son, pero pues tampoco me voy a unir a lo que ellos están haciendo porque realmente ya me estoy uniendo a su pecado y eso lo dice Juan en una de sus cartas. Dice que cuidado, que no estemos, incluso Judas también lo llega a decir en una de sus cartas, que dice que al que duda, a aquel que duda, déjame se los busco, está en Judas, para no decirles cosas que no son, y pues lo vemos en el Nuevo Testamento. Por eso estas cartas son importantes estudiarlas también, las cartas generales, no solo las cartas de Pablo, sino también sino también aquellas generales que casi no suenan, pero que tienen gran entendimiento en nuestras vidas. En el verso 22-23 de Judas, recordemos que Judas solo tiene un capítulo, entonces por eso no les digo número de capítulo. En Judas 1:22-23, para tenerlo un poquito más pendiente, dice, a algunos que dudan convencerlos. Entonces, aquellos que no conocen las escrituras, que están dudando, tienen muchas preguntas, pues, ¿qué tienes que hacer? Responderle las preguntas de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que está escrito. A esos los convencemos. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué quiere decir? Por lo menos a nuestros menores que tenemos bajo autoridad, que todavía ellos digamos que no tienen la plena potestad de tomar decisiones por sí mismos. Entonces a ellos sí podemos nosotros y decir, venga papito, por ahí no es, ven y te ciñes a esto. Ya cuando te salgas del huacal, es decir, cuando ya hagas tu propio ranchito, tu propia casa, tu propia familia, listo, toma ya tus decisiones. Mientras que estés acá, te riges a esto. ¿Eso qué quiere decir? Los estamos tratando de arrebatar del infierno. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando principios buenos. Y dice después, y de otros tened misericordia con temor de que del eterno, de aborreciendo el mal de lo que no le gusta al eterno, eso tengo que aborrecer yo porque ¿qué dice? Aborreciendo una ropa contaminada por su carne, por su pecado, por la inmundicia que están haciendo. Eso, ahí es cuando debemos de alejarnos de las personas. Y eso es mucho más con aquellos que son creyentes. ¿Por qué? Porque ya conocen la verdad, ya saben qué camino están tomando y qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ya el Eterno les ha ido hablando. Y si ellos perseveran en la maldad y esos perseveran haciéndolo mal, pues qué dice, horrenda cosa sería caer en manos del Dios vivo. Entonces, imagínense, el temor de Dios es que ir yendo en contra de lo que quiere el mundo, andar de acuerdo a lo que Dios dice. Dios me dice, esto aborrezco, pues yo qué tengo que hacer, aborrecerlo, empezar a trabajar en eso. No importa si es por temor al castigo, ¿sí? Y eso sí es algo, esto es algo que vamos a ver y es que a veces lo hacemos por temor al castigo. No sé cuántos de ustedes de niños pues no hacían ciertas cosas porque ustedes sabían lo que les pasaba con su mamá, les iba a cascar bien duro, ¿cierto? Entonces uno se cohibía de cosas por el castigo, por no tener consecuencias más graves, ¿cierto?
Entonces, si nosotros empezamos a tener ese temor de Dios y saber que no debo hacer eso, pues ahí es el único que me va a empezar a vencer y me va a ayudar a vencer todo eso. ¿Quién es? El temor a Dios. El no querer contristarlo, el no querer enojarlo, el no querer ver a nuestro Padre enojado. ¿Cierto? Porque es que ni siquiera el amor nos puede motivar, porque ¿qué dice? El temor del Eterno, o sea, el temor de que el Eterno me castigue, el temor de que Él venga y me dé mis látigos y yo no los pueda soportar. Entonces, ¿qué dice? Entonces, la única manera y contundente para nosotros realmente vencer un pecado, una tentación, y en este caso el adulterio o la adicción a la pornografía, pues, ¿qué tenemos que hacer y cómo la vamos a poder vencer realmente? Con el temor a Dios, ¿sí? Y sí, y realmente funciona, porque el proverbio que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y después de eso, cuando ya venga, tú le empieces a servir por temor, porque no quieres perderte en el infierno, porque no quieres ser castigado, porque no quieres que te salgan gusanitos a ti ahí andándote por lado y lado, pues ¿qué dice? Pues después de eso que tú entiendas y tú empieces a caminar con él, pues después de eso va a venir el amor, va a venir la dirección del Eterno. Y el amor, realmente el amor se presenta en su forma más madura, es cuando ¿qué? Cuando realmente estamos obedeciendo. Cuando no vamos yendo por el camino que queremos o por donde se nos da la gana o por donde nos deleitemos ir, ¿sí? Ese deleite que debemos de controlar y dejarlo solo para lo que Dios lo dio a lo que está escrito, no a conforme yo lo quiero tener. ¿Sí? Por eso cuando nosotros empezamos a tener ese nivel alto de madurez y ese madurez que nosotros deberíamos tener es que cuando estamos obedeciendo, cuando estamos hablando el mismo lenguaje del Eterno, cuando en el matrimonio, pues ya no hago lo que yo quiero, sino que estoy tratando de hacer las cosas por temor al que la otra persona se enoje. ¿Cambia o no cambia cuando nosotros que estamos en el matrimonio ya no quiero hacer enojar al otro y sé que al otro se enoja porque le diga blanco, entonces ya no le voy a decir blanco, sino le voy a hablar de otra palabra para que él me entienda, ¿sí? Entonces empezamos a tratar así y será que no va a empezar a hacer y no va a empezar a cambiar incluso la actitud de la otra persona, va a empezar a cambiar. Entonces, lo mismo tenemos que nosotros empezar a hacer con el Eterno. Al Eterno no le gusta esto, pues yo no quiero que se enoje, tengo que empezar a trabajar en eso. Y al ver el Eterno esa disposición que yo me quiero santificar, como veíamos en un versículo de Levítico, que te dice, santifícate, que yo te santifico. ¿Qué quiere decir? Toma, está dispuesto a caminar, a obedecer, a cumplir los mandamientos y yo después te voy a empezar a santificar, te voy a empezar a lavar con las escrituras y a limpiarte de toda esa inmundicia que tenemos en nuestro corazón. A ese nivel es que nosotros debemos demostrar y cuando empecemos a obedecer, pues realmente ahí sí vamos a mostrarle que le amamos y queremos agradarle. Ahí ya estaríamos en el máximo nivel de madurez, ¿sí? Y así y a veces cuando nosotros llegamos en este caso y empecemos a obedecer, en el caso del adulterio, a no estar mirando, a estar mirando solo de frente, que sí se me atravesó, pero no voy a voltear a mirar, voy a ir contra mis deseos, ¿sí? Voy a frenar esos deseos en mí y más bien los enfoco en otras cosas. Ahí ya estaría pecando y ya nosotros si cometemos el error de estar cambiando de luces, es decir, ya el semáforo se cambió y puedo dar la vuelta, si le doy la orden para que dé la vuelta, entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando tenemos esa segunda mirada y empezamos a
desobedecer al Eterno. Y si quieres una motivación para no hacer esto y para no caer en la codicia y llegar al adulterio, recordemos que el adulterio no solo es físico, sino a nivel espiritual, cuando nos vamos tras cosas que no son de Dios y le empezamos a dar más importancia que a Dios, pues acá es donde tenemos que pensar que eso nos puede llevar al infierno. Y esta motivación sí que es buena realmente, porque si no quieres ser castigado, pues realmente, ¿qué tienes que hacer? No hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el bombardeo? ¿Qué pasa? A veces es imposible evitarla, ¿cierto? Que nos bombardeen, que nos lleguen cosas, que lleguen las personas y empiecen a hablar y empiecen a decir pues, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Tener que evitar esa segunda mirada, esa segunda vista, ese segundo deleite, porque o si no, realmente vamos a perder. Y ahí realmente nos da la motivación que negativa de que te puedes ir al infierno. Entonces, realmente esta segunda mirada no sirve, no te ayuda y lo que te trae es que una mayor condenación, una mayor culpabilidad y recordar que en este sermón nos está hablando a quienes, a los discípulos, aquellos que se atreven a ir contracorriente, aquellos que se atreven a ser valientes porque realmente este evangelio no es para cobardes, es para valientes, ¿sí? Y solo vamos a poder ser valientes al lado de quién? De Yeshua, de nuestro Mesías. Entonces, si nosotros sentimos que no somos capaces, que no vamos a poder romper con esto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ir y delante de Yeshua y decirle, mira, tengo esto, esta tentación, esto me está taladrando, mira, yo no puedo evitar que mis ojos volteen, parece que tienen vida propia y se voltean y yo sigo la mirada. Dios mío, quítame esto, ayúdame a manejarlo, ayúdame a trabajar. ¿Y qué tú tienes que hacer? Empezar a trabajarlo, empezar a pensar en ese momento, que tus ojos estén y tú empieces a decir, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, ¿sí? Cosas así por el estilo y el Eterno va a empezar a trabajar en nuestra vida, ¿sí? Porque pues igual eso también entro yo ahí. Entonces, acá no estamos hablando de esa segunda mirada que hablan los hombres y que a veces le hacen trampa incluso a las mujeres, que incluso van con las esposas ahí abrazando y están haciendo su trampa. Realmente no es así. Y acá les voy a poner de ejemplo esta imagen, que les agrando un poquito. Y ustedes me van a decir qué es lo primero que ven al yo ponerle esta imagen. Aurora, ¿tú qué viste de principio en esta imagen? Ve a una niña, o sea, todo lo que veo es una niña, está un cisne y está la cara de una persona en lo que es el vestido de la niña, o sea, el perfil, como, bueno, Ajá. una parte de la Ujú. cara de una persona. Pero lo primero que viste fue la niña, ¿cierto? Sí, Ajá. Ya sí, después que detallaste lo demás y viste el resto. Yadira, ¿tú qué viste? En Pues, primera vista. baja un antifaz, el cisne, ¿no? Ajá. Niña en la cara grande y ya después la forma de la niña. Ujú. Si vemos, todos tenemos puntos de vista diferentes. Margarita, ¿tú qué viste de primeras? Yo lo que vi de primeras, pues la niña y vi también el cisne y el ojo por dentro del cisne y luego después la nariz y la boca hacia a un lado del vestido, Ajá, las narices. listo. Vale, gracias. Pedrito, ¿tú qué viste a primera vista? Yo el ojo, primero lo primero fue el ojo y Sí, luego como ya el el cisne antifaz.
y luego ya la figura. Ajá. Listo. Entonces, si vemos, la segunda mirada es cuando empezamos a detallar la imagen, cuando nos vimos que no, que el antifaz, o sea, que el cisne realmente estaba siendo cargado por una niña, pero que no era el antifaz realmente de una persona, ¿cierto? Ya fue cuando empezamos a detallar y a decir, venga, no, esta imagen no fue lo como yo lo vi de primera, ¿sí? A eso es a lo que se trata con la segunda vista, a detallar cosas que a veces no habíamos o que no detallamos a primera vista, ¿sí? Y eso es cuando nos llama la atención de ciertas cosas. No sé si ustedes se han visto y ustedes ven a un perrito de reojo saliendo corriendo y ustedes cogen y voltean a mirar porque quieren saber qué es lo que estaba y por qué estaba corriendo el perrito, ¿cierto? A eso se refiere con la segunda vista. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y actualmente, a pesar de eso, hay muchas mujeres y muchas esposas que ya toleran esta parte que el marido mire otras personas, miren otras viejas, otras mujeres ahí en el celular, en sus dispositivos, incluso los hombres también toleran a las mujeres que hagan esto. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay matrimonios y eso ya se ven hasta en películas que ya se empieza a hacer a tolerar este aspecto y ahí es donde vemos ya tan tergiversada que está nuestra generación, porque realmente, o sea, si tú dices, yo me caso con esta persona y si yo quiero que él me sea fiel, pues yo tengo que empezar con ser fiel, ¿cierto? Entonces vemos que hay mucha gente y ahorita ya hoy en día ya se ve esta indiferencia en cuanto a la sexualidad. ¿Por qué indiferencia? Porque ya no les importa, porque ya van, se dan una rumba, salen de fiesta y en esa misma fiesta se encuentra alguien que les gustó, van y se acuestan y listo, pasaron el rato, voy, vuelvo a mi casa y continúo con mi vida como si nada. Y ya con esa persona ya hice lo que tenía que hacer. ¿Y realmente será que esa es la perspectiva que Dios tiene de esto? Y realmente, incluso hasta a nivel del cristianismo protestante, ha llegado el colmo que incluso muchos terapeutas y muchos psicólogos empiezan a decir y decir, mire, es que no importa que te estimules el uno al otro, vean pornografía mientras que están ustedes dos juntos, eso no importa, eso ustedes lo pueden hacer, eso desde que sea en el ámbito del matrimonio, lo pueden hacer, pero ¿qué pasa? ¿Realmente está siendo solo acto el matrimonio de dos o ya es de cuántas personas, incluyendo este video? Entonces, ¿a qué nos estamos llenando nosotros? Y a eso es a lo que a veces se ha empezado a tergiversar tanto la doctrina, que es a donde nosotros tenemos también que recapacitar, bueno, hasta qué punto yo estoy tolerando esto o qué otra cosa en mi vida o en mi familia. ¿Sí? Y a qué cosa yo tengo que ponerle límite y decirle, no, mira, yo hasta acá llego y yo esto ya no lo voy a hacer, ¿sí? Y son cosas que tenemos que empezar a ver y llegar a ver hasta qué género de realmente, hasta qué extremo hemos llegado nosotros como seres humanos que ni siquiera lo hacen los animales, porque ustedes no ven y los animales nunca han hecho cosas que no vayan en contra de su naturaleza, en contra de lo que fueron creados, sino que nosotros somos la raza que más se ha pervertido a lo largo de la historia y si no estoy más por decirlo, la única, ¿sí? Y acá es donde nosotros tenemos que ver y a veces pensamos que el pasto del otro lado es el mejor, como estábamos viendo en el Salmo 73, bueno, los que estaban conmigo. Estábamos viendo este Salmo 73 de Asaf, ¿sí? ¿Qué dice? Ay, no, es que
estaba viendo a estos adúlteros, a estos fornicarios, a estos que van en contra de Dios, a estos apóstatas, y empecé a codiciar lo que ellos tenían, porque es que se veía su lado más bonito, tenían plata, vigor, no se enfermaban para nada, no les pasaba nada, y yo aquí que sí ando buscando de Dios y estoy cansado y estoy agotado y estoy agobiado del ministerio, no encuentro ayuda, estoy, mejor dicho, del dolor que no puedo, ¿cierto? Y a veces, ¿cuántas veces no codiciamos el otro lado porque pensamos que está más verde y está más bonito? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos acercamos y empezamos a ver realmente la vida de ellos? Es tan bonita como lo muestran en sus fotos, imágenes y todo eso. ¿Será bonito estar cambiando de persona, de amantes, de esposos cada 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses? Teniendo hijos y sin saber de quién son los padres, o teniendo un padre aquí, teniendo otro y después otro, y cómo es ese merjurje, cómo se va a crear y cómo va a crecer esa niña y cómo va a ser esa relación. Pues imagínate, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros podemos decir, no puedo estar codiciando. ¿Y qué terminó diciendo Asaf? No, cuando entré en el santuario, cuando empecé a estudiar, cuando me di cuenta cuál era el fin de todas esas personas, pues, ¿qué dije? No, duro trabajo sería para mí el irme y hacer lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando yo empiezo y sé la diferencia y sé dónde terminan y sé dónde van a ser y dónde van a pasar esto y sé dónde va a terminar mi segunda mirada, empiezo con la segunda mirada, después a charlar con la chica, chico, y después termino acostándome con ella, y esto me cuesta el matrimonio, me cuesta mi vida, porque muy posiblemente uno no sabe qué enfermedad tenga la otra persona. No se sabe si es muy pura o no es pura. No sabemos con cuánto se ha costado a lo largo de su vida. Entonces, cuando empezamos a mirar las consecuencias que pasa con esa segunda mirada, ya la piensas 2 veces, porque sabes cuál va a ser el final, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener esa autocontrol que estábamos hablando en los primeros versos de este capítulo 5, ¿sí? Que dice, bienaventurados los mansos, los que se controlan, los que controlan no solo sus emociones, su fuerza, sino también sus miembros, ¿sí? Que realmente sabemos que no lo podemos hacer solos, por eso empezamos desde un principio diciendo que aceptamos nuestra bajeza espiritual, porque sin el Eterno no somos nada, pero con Él realmente vamos a poder ser mansos y hasta controlar nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestros miembros, ¿sí? Entonces, aquí es cuando surgen los problemas, cuando los esposos son tolerantes en este aspecto, cuando empezamos a decir, no, sí, papito, tú puedes andar como cuantas quieras, no, sí, papito, tú le puedes decir a todas como quieras, no, sí, papito, eso no hay problema, vete todas las imágenes, vete toda la pornografía. Pues, ¿qué pasa? Llega un momento en que hay tanta indiferencia de uno al otro que empezaron a mirar y a codiciar a la vecina ajena, a la persona ajena, ¿sí? Y esto se puede ver como, ay, no, es que mi esposa, ay, vea, la esposa del vecino sí le cocina y esta esposa mía ni me cocina. O al contrario con la mujer, ay, es que este muchacho sí habla tan bonito y cómo me pone de cuidado, cómo me presta atención, pero es que este esposo mío sí es más frío, ni me mira, ni una florecita me trae, ¿sí? ¿Y cómo empezamos a ver al otro? Empezamos a ir a mirar y a codiciar la otra parte. ¿Y dónde termina esa codicia? Transgrediendo las escrituras. Por eso nos está diciendo Yeshua, arranca de raíz lo que no es de ti. No dejes eso en ti, porque te va a hacer daño, porque te va a llevar al infierno.
más bien trabaja y empieza a sacar de raíz por temor, porque no te quieres ir al infierno, porque no quieres perderte, pues mejor trabaja en sacar y en arrancar esto de raíz y a dónde tenemos que ir para que nos ayude al mejor doctor, al mejor psicólogo, al mejor consejero. ¿A quién? A Yeshua. A Él es a donde tenemos que ir a pedirle sabiduría. ¿Para qué? Para que nos ayude con esto. Entonces tenemos que tener ese temor, el tratar de decir, voy a sacar este asunto radicalmente de mi vida porque no me quiero perder. En vez de estar en internet, pues ya voy a empezar a estudiar un poco más de las escrituras, que estoy cansada, me voy a ver una película más bien cristiana en vez de otra, me voy a enfocar ver en más series de este tipo que de este, porque realmente me está pervirtiendo. Entonces empiezo a hacer así, ¿sí? Empiezo a matar le digo a mis hijos, no pueden verse películas de terror, ¿qué tengo que hacer? Yo tampoco puedo ver películas de terror, porque si ellos no pueden, ¿quién no puede tampoco? Yo no puedo tampoco. Entonces, ahí es donde empezamos a enseñarle a todos y empezar a hacer eso sin llegar a tratar de hacerles daño a nuestros hijos, porque a veces en medio de esto, de decirles, sí, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, pero yo sí, ¿qué pasa? Lo podemos estar matando no solo física, psicológica, sino también espiritualmente. Porque muchos hijos de pastores dicen, yo no quiero seguir el cristianismo porque mis papás fueron esto, lo otro, menos estuvieron pendientes de nosotros. No todos, pero sí en la gran mayoría se ve estos casos. Entonces, ¿cuánto más cuidadosos tenemos que ser con alguien que puede hacer que sus almas se pierdan? ¿Cuánto más cuidado con aquellos que están bajo nuestra autoridad o que están a nuestro lado, que están mirando lo que estamos haciendo? Y acá es donde tenemos que empezar a hacer ¿qué? Muy radicales en el temor del Eterno. Y esto sí que es difícil, pero sabemos que solo lo podemos hacer con el Eterno. Ahora tenemos la motivación negativa, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver una motivación positiva y esa la vamos a dejar para la clase entrante. Nunca me imaginé que fueras ahí tan profundo desde el inicio, o sea, definitivamente ese tema, qué importante este pre, pues ver la raíz, porque prácticamente sacaste toda la tierra para ver la raíz, ¿no? Y felicidades, lo armaste increíblemente, bueno, para que no quepa duda de lo grave, de lo grave de la situación. Sí, y que a veces pensamos que nosotros que estamos ya en el evangelio y que decimos, no, yo ya no me acuesto con otra persona, pues ya eso no tengo ya nada que ver, pero pues vemos que realmente cualquier cosa que nos provoque placer y que vaya en contra de las escrituras y fuera de eso que no tengamos nosotros en el momento, es decir, empecemos a codiciar y a traerlo a nuestras vidas, pues eso ya estamos adulterando, imagínate eso. Entonces, sí, el ver cada vez más profundo los mandamientos, definitivamente, si no más vamos acá al inicio de Mateo, que será cuando vayamos más adelante, pues imagínense, ¿no? Yo creo que nos va a dar un vuelco la vida totalmente estudiarlos, por eso prefiero estudiarlos más despacio, con más sentido porque incluyendo lo que es el verso por verso, porque pues creo que acá la mayoría no lo ha visto, yo no lo he visto totalmente el verso por verso, entonces nos ayuda a sentar un poquito más aquello que Yeshua nos está diciendo y tenerlo un poquito más en cuenta realmente, el énfasis y realmente lo que Yeshua quiere decir, ¿sí? Que es, pues lo importante es aprender lo que él nos está diciendo, ¿no?
Y no es gracias a mí, es gracias al Eterno. Él es el que está haciendo, Él es el que revela y Él es el que ayuda a que nosotros podamos realmente dar ese estudio así tan, pues no tan detallado, porque pues si entraríamos a detalle tendríamos que ver cada letra, qué es lo que realmente Yeshua quería decir un poco más profundo, y si lo miramos más y más, yo creo que nos llevaríamos muchas más sorpresas, ¿no? ¿No? Yo, Dale, yo, Pedrito. Ujú. yo creo que, más bien no creo, es un estudio bastante fuerte, es un estudio que debemos de tomar en cuenta porque nos habló muy fuerte y tenemos que tener mucho cuidado con la vista, con la boca. Decía un pastor hace años, parecen toreros los hombres porque ven una mujer y voltean así como si llevaran el capote, dice. Entonces dejen de hacer eso, ¿no? Y bueno, eso es, muy verdad lo que dijiste, ¿no? De los hombres, porque este, creo que somos más débiles en ese sentido, pero hay que cambiar, o sea, hay que echarle, pues nada más tantito conocimiento a las escrituras y decir, Señor, pues no, yo no me quiero perder, ¿no? No quiero fallar y no quiero, ser castigado, pero pues sí es un estudio que hay que, pues, analizar bueno, yo al menos, ¿no? Mi proceder para ver dónde es donde yo ando mal, ¿no? Ujú. Y cambiarlo. Ese es mi comentario. Vale, no, igual, Pedrito, igual, no es solo para ti, yo creo que también nos queda a nosotras las mujeres. Hay cosas que, bueno, el hombre le entra por la mirada, la excitación, pero nosotros también nos entra la mirada por palabras que alguien viene y nos dice y nos endulza, que no es nuestro esposo y nos empieza a dar ese gusto, ese placer, esa excitación en nosotras, pues también nosotros debemos de cauterizar en nuestras vidas como mujeres, ¿qué sería? El oído, no pararle oído a cualquier persona que venga, sino más que todo a nuestro amado y a la persona que escojamos como esposo, ¿cierto? O que hayamos escogido ya como esposos, a ellos esos que debemos de escucharles, ¿sí? Entonces, pues, no digo que solo para ti, yo sí trato de tomar casi estos estudios también, tratar de trasladarlos, aunque más énfasis hacia al hombre, pues por obvias razones, por la vista, sí, pero pues nosotras de mujeres pues también, porque el adulterio pues es la fuerza del aliento, ese placer o esa excitación que nos provoca algo, X o Y cosa, y que vaya en contra de lo que está escrito, ¿sí? Eso no quiere decir, por lo menos, si a ti te da placer comer cerdo, pues ¿qué estás yendo? Adulterando, estás en contra del Eterno. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Que nosotros decimos, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver? Pues vemos que eso te está produciendo esas hormonas, ese placer que tú quieres seguir y seguir, ¿cierto? Y a eso es a donde nosotros tenemos que evitar, que pues realmente este mandamiento creo que es para las dos partes, que sí cae un poquito para los hombres, pero pues nosotras como mujeres también tenemos que trabajar en algún área. Sí, Luliacita, porque de todas maneras, hoy en día, en esta época, pues así sea como sea, sea el hombre o sea la mujer, está para ambos, porque de todas maneras, hoy en día, muchas veces la mujer es más explosiva, más que no los hombres, porque hoy en día hay mucha mujer, pues no todas, ¿no? Pero hoy en día hay más mujer que no se da a respetar, no esto, sino se va con el cualquiera que le diga vámonos, pues sale y Ujú. se va, tanto toman como de todo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo digo eso, ¿no? Pues no sé. No, sí, exactamente. Es que nosotras de mujeres nos llevamos dejar más por aquel que nos pinta pajaritos en el aire, ¿sí? Y nos dejamos ir tras él y pues el hombre más hacia la belleza, más hacia lo que le atrae. Entonces tenemos los dos, ese, como dicen, ese talón de Aquiles que tenemos que trabajar.
Y pues Yeshua no habla solo a alguien en especial, sino a todos en general, aquellos que quieren ser sus discípulos, ¿no? También ahora, Ujú, Juliet, con lo que es el feminismo, ¿no? Ves a las jovencitas ya buscando a los chicos, o sea, poniéndoseles así, ofreciéndoles. Entonces ujú, dices, no, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? Y aparte también las corrientes psicológicas, que todo está permitido y que no pasa nada, que puedes experimentar y pues hay mucha apertura, sobre todo para las nuevas generaciones. Y dices, uy, qué grave, ¿no? Lo grave de la situación, porque ya lo que antes era, pues lo se veía mal, bueno, en mi generación, pues tenías mucho ujú, cuidado, ahora ya lo ven normal. Entonces dices, oye, ¿qué está pasando, no? También hay que tener cuidado con los chavos también. ujú, Yo, 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 yo en mi experiencia, desafortunadamente digo porque, bueno, sé que todo es para bien, pero desde muy joven tuve conocimiento del Señor. Y en la actualidad estoy en mi segundo matrimonio. ujú, Entonces, pues este tema pues es muy, pues ya es, son hechos, ¿no? De vida, son experiencias de vida. Y preocupante ahora pues, ¿no? Porque, pues sí, temas difíciles porque como padre sobre todo, ¿no? Tengo dos hijas, ya una, bendito sea Dios, está casada, tengo mi nietecito de 1 año, y la otra, mujer independiente ya recién salida así ya, eh, profesional, empezando ya, ¿no? Esa experiencia de la vida en la que ya puede, pues, empezar a sustentarse por sí misma, en la que ya no, en la que ya no, pues ya nosotros como padres, pues ya no podemos estar poniendo, ujú, pues, más, más límites, ¿no? Y donde vienen los momentos bien difíciles, porque pues ya el ejemplo, de alguna manera, pues ya ellos lo tomaron, las consecuencias, ujú, las ventajas o las grandes desventajas, pues ellos ya las observaron, ¿no? Entonces, eh, para mí este tema está, pegó y sé que va a pegar mucho, porque precisamente mi hijita, ¿no? Que está, pues la pequeña en ese proceso, ¿no? Quiero salir de vacaciones, me quiero ir con mis amigos y que con el novio y estamos hablando de 25 años, ¿no? ujú, Que pues estoy en un punto ah, de mi vida, ¿no? De confiar en el Señor que pues tome ella las mejores decisiones, porque uno lo que menos quiere es que sufra consecuencias graves. En mi vida, bendito sea Dios, en la actualidad, ujú, teniendo la misericordia el Señor de mí, porque a pesar de haberme preparado desde joven, pues en mi rebeldía, ¿no? Quise, pues en mi matrimonio y todo, ¿no? No, siempre buscando al Señor, pero pues de alguna manera, de alguna manera, pues alguien de los dos minguando, ¿no? ujú, Y y, pero ahora yo doy gracias a Dios, doy muchas gracias a Dios porque dentro de todo la misericordia del Padre se ha extendido en mi vida. Y no quiero dejar de agradecer porque en estos momentos tan difíciles que estoy pasando, me ha concedido un esposo, aunque puede ser, hemos habido pasado lo que sea antes, un esposo que hoy en día ya está, hizo su tevilá, hizo su compromiso con el Señor, ya está, hizo, y no hace más de un mes, lo hizo para pesar, ujú, fuimos para pesar. Entonces, eh, me dio la sorpresa, mi esposo, ¿no? Y vivió sobre todo, y, y con sus cuidados, con su amor y la restauración de la vida, la oportunidad que da Dios, gloria a Él, la verdad, porque es hermoso un matrimonio en orden, es hermoso un matrimonio con esperanza de que ambos tengamos la determinación de, pues,
de volverlo a hacer y de hacerlo mejor. Sí, que realmente pues eso es lo que se anhela y bien ustedes lo están diciendo, hoy en día la generación está tan decaída, por eso es que hoy en día y más ya por lo menos con tu chica Yaira que tiene 25 años, ya hablarles al calzón quitado, hablarles ya bien, decirle, ven, necesitamos hablar esto, si tú te vas, ten en cuenta que va a pasar esto, es posible que te pase esto, y ten precaución, o sea, no le digas no, no lo vayas a hacer, porque pues entre más uno de padre le dice no lo haga, el hijo tiene como ese botoncito que le prende y le dice, no, pues mi padre me dijo que no lo hiciera ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer, sino que instruirle como padres que somos, ¿sí? De decirles, mira, esto te va a pasar, cuídate, si tú quieres, si estás preparadas, pues tú sabes lo que viene por delante y darles ese ejemplo y pues también de cuidarse porque pues uno no sabe con qué chicos está saliendo y con todo esto, ¿cierto? Entonces, darle como esas instrucciones, pero pues ya tú sabes, tú conoces a tu hija, tú sabes todo esto. Y siempre algo que sí tenemos que estar y es saber que nosotros tenemos que estar instruyendo a nuestros hijos sin importar la edad que tenga. Sí, eso es algo que sí tenemos que saber. Y otras de las cosas es que gracias al Eterno, Dios te proveyó realmente un esposo que va de acuerdo a la voluntad de Él. Y si algunos de nosotros todavía no lo tienen, yo soy una de ellas que todavía mi esposo todavía no está tan firme como yo quisiera, pero pues sabemos que Dios tiene el control de todo. Dios hace su obra a su debido momento. No debemos afanarlos y como se lo he dicho a varias personas, cuando es así, cuando las personas realmente no quieren caminar con Dios, a pesar de que ya se les ha explicado o han entendido o han visto ciertas cosas que toca hacer, entregárselas a Dios. No hay de más, Él es el que tiene el control de todo. Y algo que sí, mientras que tú hablabas, Yaira, de tu hija, me acordaba de la carta de Juan, no me acuerdo cuál de las tres cartas, habla acerca de eso, de que Yeshua también hizo un momento donde en un principio está ahí, nos está cuidando, nos está protegiendo y es cuando está haciendo su discipulado, cuando nos está guiando. Pero llega un momento en que nos deja como para decir, bueno, a ver. ¿Qué aprendiste? ¿Tomaste las decisiones o qué vas a hacer? ¿Me vas a seguir o no me vas a seguir? Y es en el momento que se queda atrás, como los padres, que se quedan atrás y que tienen que hacer con su hijo, pues orar por él, porque ya no queda más, ya no hay de modos ni cómo decirles, ven, tienes que tomar esta decisión y hazla, porque si no tal cosa, porque ya no tienes esa autoridad tanto como la tenías con un niño de 1 año, 2 años, ¿sí? Que es totalmente diferente. Tú eres el que ordena y tú eres el que dices qué tiene que hacer. Pero ya un niño más adulto, pues ya no tienes, ya lo único que te queda es que entregárselo en las manos de aquel que sí sabe, que lo puede dirigir, que lo puede cuidar, que le puede dar el sentido y la revelación que el Eterno quiere. Y eso sí es algo que mi mamá hizo desde muy joven. Mamá fue, a pesar de que no tenía todo el conocimiento, así como lo tenemos ahora, mi mamá fue la que dijo, no, Dios es su papá y Dios verá por usted y siempre me lo repetía. Entonces fue algo que siempre se me quedó y a pesar de que traté de tomar ciertas decisiones ajenas, saber eso, que Dios era mi papá, pues como que me ponía un límite y también que mi mamá fue muy cautelosa en ciertas cosas y ella no iba tanto a apoyarme en contra, sino más bien en decirme, mira, si tú tomas esa decisión, mira lo que te espera esto, te espera esto. Tú verás qué camino tomas, ¿sí? Entonces ya está así, ya te dejan esa a ti la opción de decidir y pues ahí sí uno ya la piensa porque dice o corro las consecuencias o corro las bendiciones, ¿no? Y eso es a lo que yo voy con la enseñanza de los niños. Ya hoy en día no podemos ser a encerrarlos en un capullo, como a veces decimos, sino que realmente sí seamos los que instruyamos, incluso yo digo ya es
tiempo de no llevar a los niños al colegio, que otros le enseñen, sino que nosotros le enseñemos en casa, pero tampoco bajo un capullo donde no puedan conocer el mundo exterior, no, sino que seamos de los que le enseñamos todo. Está el internet, está muy abierto y le podemos decir, mira, este es el efecto de las drogas, mira, este es el efecto de la prostitución, este es el efecto de ponerle cuidado a gente que no es, este es el efecto si tú vas a fiestas y no te cuidas, mira lo que va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que estar preparados para cuando salgan de nuestro huacal, por así decirlo, de nuestra casa, de la comodidad en la que están, porque después se van a enfrentar a cosas que incluso nosotros lo hemos llegado a vivir en cierto momento, ¿cierto? Dificultades que han pasado y que nos han marcado la vida y que fueron la mayoría de veces por no saber qué tomar decisiones o simplemente por llevarle la contraria a aquellos que eran responsables de nosotros, nuestros padres, abuelos, incluso por hacer o querer hacer nuestra voluntad, no solo porque llevar la contraria, porque a veces los papás antes nos llevan a otras cosas, lo digo a nivel de inconverso, ¿sí? Porque pues para ellos es lo más normal, pero pues ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tomar, ¿no? Y bueno, y este tema incluso nos lleva para muchos otros. Ya no les quito más tiempo. No sé si haya más comentarios o quieran añadir algo más, sino para orar.